Estás por entrar a un mundo retorcido, lleno de hechos e historias insólitas que te volarán la cabeza. La mente del creador de este programa es retorcida, pero más retorcido es el mundo en el que vivimos. Bienvenido a la primer revista audiovisual de terror y de misterio. Hechos insólitos, crímenes reales, criaturas de la noche, criptozoología, teorías conspirativas, ufología y muchos temas más de naturaleza oscura que estás por descubrir aquí en el Grimorio de Riggs. ¿Qué tal, hijos de la noche? Bienvenidos a su programa favorito de terror y de misterio, el Grimorio de Riggs. Trataré de hacer las introducciones de los videos a partir de ahora más breves, queridos amigos y amigas, pues me he topado con varios comentarios que piden eso. Así que solo quiero decirles antes de comenzar que el caso que tocaremos hoy me tenía renuente en un inicio, para ser honesto, pero conforme fui investigando y descubriendo que, de hecho, hay pruebas y muchos testigos de lo que ocurrió, me he convencido de que, en efecto, el hombre Pier Fortunato Sanfretta fue abducido por lo que parecían ser extraterrestres reptilianos un total de 11 veces entre los años de 1978 y 1981. Y lo más aterrador es que este hombre italiano cree que estos seres regresarán a la Tierra algún día. Antes de iniciar con el episodio, te recuerdo que me sigas en TikTok, Instagram y mis demás redes sociales. Dale like a este video y suscríbete a mi canal. El link para que compres mi libro de terror Demonios de Luna Llena está en la descripción, así como los links a mis redes sociales. Ahora sí, comencemos con este alucinante caso. Abducciones extraterrestres. Un tema que se ha vuelto de los más recurrentes en cuanto a materia de ufología concierne. Seguramente ya has escuchado muchas historias de personas que dicen haber sido tomadas de su vida diaria, raptadas por seres extraños a bordo de una aeronave desconocida con quién sabe qué fines. Hay quienes creen que estas personas son abducidas para implantarles chips, para estudiar la anatomía y fisiología de los seres humanos, e incluso algunos mucho más aventurados aseguran que las personas abducidas son implantadas con huevecillos de extraterrestres para procrear con ellos y que den así luz a seres híbridos entre humano y alienígena. Toda esta última parte es bastante absurda, ¿no crees? Y es que desde que el tema de los extraterrestres comenzó a alcanzar fama en la cultura popular como un tema de ciencia ficción para escribir libros, películas y cómics alrededor de los años 50, muchas personas se han dedicado desde entonces a borrar esa delgada línea entre lo increíble y lo ridículo. Tanto es así que el tema de las abducciones extraterrestres ha sido ya tomado a broma, y aquellos que aseguran haber sido raptados por alienígenas terminan sufriendo burlas como el personaje de la película Día de la Independencia, y muchos medios como la famosa serie de Los Simpson incluso hacen parodias y sketches cómicos alrededor de este tema que, abordado desde cierto punto de vista, resulta más que aterrador. Pero la mayoría de las personas, sobre todo aquellas que no están dispuestas a creer en temas paranormales o de ufología, se toman a broma y como algo que no podría ocurrir en nuestro planeta ni en 1.000.000 de años. Seguramente conoces documentales, testimonios y entrevistas con personas que aseguran haber sido raptadas por extraterrestres, y la verdad sea dicha en este video, muchos de esos relatos se nota que son inventados y no resultan creíbles en lo absoluto, como el que, en mi opinión, es uno de los charlatanes más grandes en la historia de la ufología y del que ya te hablé en una ocasión, Billy Meier. El relato de este hombre con seres alienígenas resulta tan absurdo de escuchar como el relato de Dewey y su amigo el monstruo,
por lo alocado y sin sentido que es su historia, pareciendo que va inventándola conforme la cuenta. Luego el monstruo empezó a gruñirme, le arrojé rocas y lo maté, y luego voló con botas de cohete y pude subir sobre su cabeza, y ahora el monstruo es mi amigo y fuimos a comer helado. No es cierto, estás mintiendo. Rhys, si tú... Pero ojo, que de entre los muchísimos relatos y supuestos testimonios de abducidos, debía haber uno que sí fuera cierto. Incluso cuando me pidieron que hablara de este caso en un live hace poco, yo creía que se trataba de un fraude o de un Billy Mayer más, pero qué equivocado que estaba yo. Lo que te estoy por narrar a continuación es, en mi opinión, un caso completa y absolutamente real de abducción extraterrestre que no ocurrió en una, sino en 11 ocasiones, a un pobre hombre italiano que jamás supo por qué, de entre billones de personas en el mundo, fue elegido por estos seres y la experiencia le arruinó la vida. Quizá aún no me creas, pero deja que te cuente la historia para que, quizá, cuando termine el episodio, hayas cambiado de opinión. Pier Fortunato Sanfretta nació en el año de 1952 en Nova Milanese, en Italia, y trabajó entre los años 70 y 80 como guardia nocturno de seguridad privada. Su historia de terror comienza la noche del 6 de diciembre del año 1978, estando en servicio en Torriglia, un pueblo cercano a la ciudad de Génova. Como era invierno, aquella era una noche muy fría, oscura y sin luna en el cielo. El guardia patrullaba la propiedad del doctor Ettore Riggi, para quien él trabajaba a bordo de su patrulla, un Fiat modelo 126, cuando de repente y sin motivo aparente, el automóvil se detuvo de la nada. Esto era muy extraño, pues la compañía de seguridad privada para la que trabajaba Pierre le daba mantenimiento constante a las patrullas y a todo el equipo. El motor, las luces y la radio del coche decidieron, sin embargo, fallar todas al mismo tiempo, deteniendo al vehículo en medio del camino dentro de la propiedad. Mientras el hombre descendía del auto para revisar la avería, atribuyéndole esta al frío clima que hacía esa noche, logró ver a lo lejos 4 extrañas luces que se movían sobre el jardín de la propiedad. Así que, ni lento ni perezoso, el guardia tomó su linterna y su arma. Se aproximó a dichas luces, creyendo que 4 ladrones se habían metido a la casa. La intención de Sanfretta era sorprender a los supuestos ladrones, escalando un pequeño muro para tomarlos por sorpresa, pero jamás se imaginó que él sería quien terminara siendo sorprendido. El hombre de repente fue sacado de su concentración cuando alguien lo tomó por sorpresa por detrás. Era una mano en su espalda. Pierre se dio media vuelta creyendo que se toparía con uno de los ladrones, pero su sorpresa fue 1000 veces más desagradable porque aquello que estaba detrás de él no era humano en lo absoluto. Ahí, de pie frente a él, había un ser que el hombre describió como, y cito, una enorme e intimidante criatura verde con piel arrugada como de viejo, de por lo menos 3 metros de altura. Sin terminar de creer lo que tenía enfrente, aunque literalmente le acabara de tocar la espalda, Pierre alumbró el rostro del ser con su linterna para verlo mejor, para percatarse y comprobar de que aquello era real y no una máscara o un disfraz. El susto que sintió al ver mejor el rostro del ser fue tal que el hombre dejó caer la linterna y salió corriendo, alejándose a toda prisa de aquella criatura abominable. Quisiera decirte, como en muchas otras historias que he narrado en el canal, muchas enviadas por ustedes, que la experiencia terminó ahí, en un avistamiento cercano del que el pobre Pierre pudo alejarse corriendo, con un simple susto y nada más, pero desafortunadamente no fue así.
Algo venía detrás del hombre, pero no era aquella criatura verde y reptiliana, o al menos no lo estaba persiguiendo a pie. Sin dejar de correr, Pierre volteó hacia atrás y se percató que un resplandor inmenso y muy intenso cubría toda el área de la propiedad. Aquello que estaba lanzando dicho resplandor era un objeto de gran tamaño que parecía flotar sobre la gran casa. Esta figura tenía forma triangular y la luz que estaba emitiendo era tan potente que el guardia no pudo evitar proteger sus ojos con el antebrazo. Este objeto, el cual el hombre dedujo, era un platillo volador de forma triangular, como los que han sido grabados y fotografiados en el cielo alrededor de todo el mundo hasta hoy, comenzó a causarle más terror, pues ahora no solo estaba emitiendo aquella luz cegadora, sino también un calor muy intenso y un silbido inquietante que inundó toda la propiedad en cuestión de nanosegundos. Esto le resultaba fácil al aparato, pues, según Pierre, la nave triangular superaba por mucho el área total de la propiedad con todo y jardín, la cual, hay que decir, era casi una mansión. Imagina entonces el tamaño de esta nave. Pierre logró llegar hasta su patrulla, la cual seguía detenida en el camino, y afortunadamente para él, a las 12:15 am, logró hacer comunicación por radio con Carlo Tocalino, el operador de radio de la empresa de seguridad para la que trabajaba. Y digo que fue una fortuna para Pierre poderse comunicar con su compañero, no porque éste pudiera hacer algo por él en ese momento, sino porque Carlo se convertiría en uno de los muchos testigos de este incidente al contestar la llamada, y pudo constatar que, en efecto, algo ocurrió la noche del 6 de diciembre de 1978, siendo capaz de cerrarle la boca a los escépticos del caso cuando éste salió a la luz. Según Carlo, Pierre estaba en estado de shock, muy alterado, y solo repetía frases cortas y temblorosas como «Dios mío, son horribles». Como pudo, Pierre le contó lo que acababa de pasar y lo que seguía ocurriendo en ese momento en la propiedad a su compañero, y Carlo solo atinó a preguntarle si los intrusos eran humanos. Entonces Sanfretta dio una de las frases más memorables y recordadas de este caso, respondiéndole a Carlo a través de la radio: «No, non sono uomini, non sono uomini». En español, no son hombres. Justo después de decir estas frases, la comunicación fue interrumpida de golpe. Como era el procedimiento, Carlo llamó al jefe de servicio de seguridad para reportar lo ocurrido, el teniente Giovanni Casiva. 2 guardias fueron enviados a la propiedad para ver qué era lo que estaba ocurriendo. Walter Lauria y Raimondo Masia fueron los elegidos para ir al lugar. Estos 2 hombres encontraron a Pierre tirado en el suelo, en el terreno frente a la casa. A la 1:15 de la mañana aproximadamente, 1 hora exacta después de la llamada entre Sanfretta y Carlo, Pierre despierta, en completo estado de shock, apuntándole a sus compañeros con su arma, temblando y con los ojos completamente desorbitados por el terror. Era tal el estado de agitación de Sanfretta que Walter y Raimondo tuvieron que inmovilizarlo y desarmarlo, pues era peligroso para él y para los demás. Sanfretta estaba fuera de sí. Cuando Walter y Raimondo derribaron a Sanfretta, los 2 guardias se dieron cuenta de que la ropa de Pierre estaba muy caliente, a pesar de que, como te dije antes, era una helada noche de diciembre, convirtiendo así a estos 2 hombres en el segundo y tercer testigo respectivamente de lo que ocurrió aquella noche en esa propiedad. Además, se percataron de que el portón de la propiedad estaba cerrado y la cerradura no había sido forzada, o sea, que parecía que no había entrado nadie, al menos no por la puerta principal. Para este punto tú me dirás: bueno, Rix,
Quizá estos 4 guardias eran muy amigos, así que los otros 3 le hicieron segunda a Pier Fortunato Zanfretta para que éste no se metiera en problemas o para seguirle el juego, porque eso es lo que hacen los amigos. Esto sería un punto a favor del escepticismo respecto a este caso, y dije sería porque no lo es. Y es que los siguientes testigos de este suceso fueron nada más y nada menos que los carabineros, la policía militar italiana. Si había alguien que habría sido el primero en decir que todo había sido un fraude, una mentira o una alucinación, esa hubiera sido la autoridad, como suele ocurrir en estos casos. Sin embargo, los carabineros descubrieron una clara y enorme huella de un objeto muy pesado que había sido dejada en el terreno trasero de la casa en donde Pier había visto al ovni triangular. Había 2 marcas sobre el pasto, ambas de 3 metros de diámetro con forma de herradura. Los policías no vieron la nave ni a los seres, pero sí que constataron que algo muy pesado y grande había sido colocado en ese jardín. Por si esto no fuera poco, el comandante de la estación, Antonio Nucci, declaró que no había razones para dudar del testimonio de Zanfretta. A diferencia de muchos otros casos de supuestas abducciones, en los que los protagonistas suelen ser descritos por sus allegados y vecinos como huraños, dementes o desequilibrados mentales que bien podrían inventar la historia, Nucci declaró que conocía a Zanfretta desde hace años y dijo lo siguiente: «Puedo dar fe que él es un hombre sensato y de buen juicio, sin extrañas fantasías en su cabeza. Cuando fuimos a investigar la escena al día siguiente, él no quería venir con nosotros. Estaba aterrado de volver. Solo algo excepcional pudo haberlo perturbado de esa forma». Resulta que cuando Nucci investigó en las casas aledañas, los residentes de la zona en donde se encontraba la propiedad, 52 testigos habían visto una extraña luz en la dirección de la casa de campo en donde había ocurrido todo. Cabe aclarar que para este punto de las entrevistas, nadie, salvo la empresa de seguridad privada y la policía de Italia, sabía lo que había ocurrido. Así que no había forma de que estos testigos se basaran o mintieran en sus testimonios porque no sabían qué había pasado. Y agárrate que los 52 testigos coincidieron en la hora en la que vieron dicha luz. Y claro, estos datos coincidían a su vez con la hora en la que había reportado Pier el encuentro con dicha luz. Creo que ya me comprendes cuando te digo que este caso, por más difícil de creer que resulte, es absolutamente verdadero y falta mucho todavía. Eventualmente, el caso de Pier Fortunato Zanfretta se dio a conocer en varias zonas de Italia, lo que claro llevó a que muchos escépticos de su historia le tomaran por loco y por mentiroso que buscaba fama y dinero. Debido a esto, y a pesar de que Pier contaba con más que suficientes testigos honorables y confiables que corroboraran su historia, para demostrar que decía la verdad, el hombre accedió a someterse a un análisis e hipnosis por parte del Dr. Mauro Moretti, un respetado psicoterapeuta miembro de la Asociación Médica de Hipnosis. La sesión de hipnosis tuvo lugar el 23 de diciembre de ese mismo año 1978 y gracias al estado mental al que fue inducido durante esta hipnosis, Pier pudo dar más detalles de cómo había sido abducido la noche del 6 de diciembre, pues ni él mismo recordaba lo que había pasado entre las 12:15 y la 1:15 am de ese día. Hipnotizado, Pier describió que los seres que se lo habían llevado eran, y cito, monstruos de 3 metros, con piel y cabello verde, ojos triangulares de color amarillo y venas rojas en la frente, quienes lo llevaron a un cuarto luminoso y muy caluroso en donde fue interrogado y examinado. Durante esa misma sesión, Pier dijo que las criaturas provenían de la tercera galaxia y que querían hablar con nosotros porque regresarían pronto a la Tierra en mayor cantidad.
Estos alienígenas no hablaban italiano, sino que, según Pierre, se valían de un dispositivo luminoso para traducir lo que le decían. Esto, te recuerdo, fue lo que ocurrió a bordo, al parecer, de la nave triangular que emitía la luz y el calor intenso entre las 12:15 am, que fue la última vez que se tuvo contacto con Pierre, y la 1:15 am del 6 de diciembre, hora en que fue hallado por los demás guardias de seguridad. Pierre no tenía el más mínimo recuerdo de esto y no lo tuvo del 6 de diciembre, día del suceso, al 23 de diciembre, día de la hipnosis, y fue precisamente esta sesión de hipnotismo la que hizo que desbloqueara estos recuerdos de su abducción, presumiblemente bloqueados por los extraños seres reptiles que se lo llevaron. Y no, todavía no llegamos al final de esta historia, pues 3 días después de la sesión de hipnosis, el 26 de diciembre de 1978, los abductores reptilianos regresaron por nuestro amigo Pierre. A las 11:45 de la noche, Pierre conducía su Fiat 127 dentro del túnel Bargagli, cerca del paso de Escofera, cuando de pronto el hombre perdió el control de su automóvil. Por radio, Sanfretta reportó que su auto se estaba conduciendo solo, saliendo del túnel. Asustado y desconcertado por lo que pasaba, Pierre pisó el freno hasta el fondo y viraba el volante para detenerlo, pero de nada sirvió, pues el auto parecía que había tomado vida propia, o parecía como si estuviera siendo manejado a control remoto por alguien más, de lejos. Además, mientras el auto seguía conduciéndose por su cuenta y mientras Pierre seguía en contacto por la radio con sus compañeros, empezó a surgir una neblina en el camino que poco a poco se fue haciendo más y más densa. Finalmente, después de un par de minutos interminables para Pierre, el auto se detuvo y el hombre le dijo al operador de la radio de la empresa de seguridad, y cito: "El auto se detuvo. Veo una luz brillante. Saldré de aquí". Esa fue su última comunicación con sus compañeros a través de la radio. Sus compañeros lo estuvieron buscando un buen rato y lo encontraron finalmente a la 1:10 de la mañana junto con su auto en un campo cercano a la carretera. A pesar de la lluvia que caía en el lugar en ese momento, Pierre estaba caliente y totalmente seco, tanto de la ropa como de la piel e incluso de su cabello. Cuando despertó una vez más, se encontraba en estado de shock y le repetía a los policías que lo hallaron: "Dicen que debo irme con ellos, pero ¿qué hay de mis hijos? No quiero, no quiero". La policía militar, los carabineros, volvieron a entrar en escena para hacer una investigación de campo tras esta segunda desaparición y supuesta abducción y hallaron un elemento que, si bien era simple, no dejaba de ser desconcertante e inexplicable para ellos. El techo del auto Fiat de Pierre tenía una temperatura tan alta que parecía que cuando hallaron a Pierre tirado cerca de este, hubiera estado expuesto al sol durante varias horas, pero recuerda que esa era una noche fría y lluviosa de invierno. No tenía sentido en lo absoluto que el toldo del coche estuviera caliente, así como no tenía sentido que Pierre también hubiera estado seco y caliente en el piso cuando lo hallaron. Y por si fuera poco, el interior del automóvil también emitía una temperatura tan alta que parecía un horno, como cuando dejas el coche bajo el sol durante un buen rato en un día caluroso. Y lo peor fue lo que encontraron afuera del auto patrulla. Alrededor del vehículo había huellas de pies desproporcionadamente grandes, de 50 centímetros de largo por 20 centímetros de ancho, con un distintivo hueco vacío entre la planta y el talón. Y por último, el elemento inexplicable de esta escena era que el arma de Pierre, una Smith & Wesson 38, había sido detonada en 5 ocasiones. No obstante, el guardia no recordaba a quién o a qué le había disparado tantas veces.
Algo curioso que vale la pena recalcar es que durante el mes de diciembre de 1978, mes en el que ocurrieron ambas abducciones a Pier Fortunato Sanfretta, hubo una oleada de avistamientos de ovnis en toda Italia. Esta oleada fue tan llamativa que Falco Akame, un socialista miembro del Parlamento en aquel momento, le solicitó al primer ministro Giulio Andreotti y al ministro de Defensa Attilio Ruffini que expresaran su opinión sobre la naturaleza de la inusual actividad en los cielos de Italia. Si te fijas, algo que destaca de sobremanera en este caso, ocurrido hace ya 5 décadas, es que hubo muchas autoridades involucradas en él y lejos de desestimar los testimonios, como suele ocurrir, tanto la policía como los compañeros de Pierre apoyaban su versión y su relato, pues él era un hombre respetable que jamás les habría mentido y además había muchas pruebas y testigos como para no hacerlo. Es curioso que esto ocurre a finales de los 70, época en la que algunos ufólogos teorizan los gobiernos del mundo estaban a punto de revelar que la vida extraterrestre existe. Por eso, en esa época, hubo tantas películas y series con personajes extraterrestres amistosos, para ir preparando mentalmente a la gente a digerir esta información. Pero eso es tema para otro video. El caso de Pier Fortunato Sanfretta aún no termina. Vamos apenas por la mitad de la información que salió al público sobre este hombre italiano que aún vive y que fue abducido en al menos 11 ocasiones, según él, por extraterrestres reptilianos. Déjame saber en los comentarios si te interesa que suba la segunda parte del caso la próxima semana. No podemos aún concluir nada sobre el caso, pues aún hay mucha más información que analizar. ¿Tú qué piensas? Hasta ahora, ¿crees que el relato de Pierre es real? ¿Por qué estos seres parecen borrar la memoria de sus abducidos? Comenta abajo tu opinión y si varios quieren ver la segunda parte del caso, los veo la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. No olvides dejar tu like en este video y compartirlo con la más gente que puedas. Suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. No olvides seguirme en Instagram, en TikTok, en Facebook y en Spotify. Los links están abajo en la descripción, así como mi correo electrónico y el link para que compres mi libro de terror Demonios de Luna Llena en Amazon. Esto fue El Grimorio de Rix y el caso misterioso de Pier Fortunato Sanfretta, parte 1. Nos vemos en la oscuridad.